Bien, la grabación comenzó muy bien. Voy a grabar la sesión, jóvenes. De todos modos, yo se los voy a enviar. Cualquier duda que tengan, me lo hacen saber por aquí por el chat y vamos a ir juntos caminando sin duda en esta dificultad. Estoy probando esta plataforma. Entonces le pido por favor paciencia hacia un servidor. Zoom ha tenido dificultades el software. Entonces, María de los Ángeles, sí, gracias, María de los Ángeles. Entonces, pues por eso tuve que cambiar de plataforma. Entonces, vamos a ir, pues, caminando en esta tertulia. Cualquier duda, con gusto aquí me lo hacen saber. Por ahí ya está entrando Suri, bienvenida. Creo que la plataforma por ahí les pide que conecten su audio y que pongan su cámara, pero bueno, es decisión también personal, jóvenes. Voy a compartir la diapositiva. Aquí vamos a armar el chat por este medio. Cualquier circunstancia lo pueden externar. Recuerden que el proyecto final va a ser retomar el preproyecto para que ustedes lo lleven a cabo a través de sus ideas del proyecto final. Algunos ya me lo están enviando, eso está perfecto, ya los voy a ir revisando, pero retome las ideas porque no tenemos tanto tiempo para trabajar un proyecto nuevo. Entonces necesitamos precisamente retomar esas ideas de lo que es el proyecto final. Muy bien, voy a compartir aquí las diapositivas de hoy, compartir pantalla, a ver, vamos a ver. Pero vamos a ver aquí un momento nada más. Mm. Bien, jóvenes, ¿quieren escribir algo? ¿Quieren comentar algo? Me parece que, ok, voy a proseguir, jóvenes. Cualquier tema que quieran comentar, estoy ahora para apoyarlos. Y ese es precisamente el objetivo de esta tertulia, de esta vísperas ya. Muy bien, déjeme compartir nada más la pantalla, estoy viendo aquí. Ok. Ok, aquí está. Perfecto. Muy bien, estoy cargando aquí. Creo que por ahí ya van entrando. Alberto, bienvenido. Estefanía, por ahí va entrando. Excelente. Ok, ok, muy bien. Por ahí creo que ya está Alberto con nosotros también. Excelente. Muy bien, excelente. Vamos a iniciar. Buenas noches, profesor. Muy buenas noches, ilustre. Excelente. Bien, muy bien. Aquí me está cargando un rato la presentación. ¿Me escuchan todos, jóvenes? Muy bien, ¿sí me escuchan? Sí se escucha muy bien, Suri, gracias. Sí, profesor, excelente, muy bien. Nada más estoy tratando de compartir una diapositiva. Tampoco, en un momento iniciamos, jóvenes, nada más un momento. A ver, vamos a ver. Siempre todo lo nuevo
genera precisamente esta incertidumbre. Por ahí, Alma, te veo, Alma. Muy buenas noches. Es muy raro que no los escuche, jóvenes. Es muy raro. No sé por qué no los podré escuchar. Ok, muy bien, jóvenes. Ya estoy aquí compartiendo las diapositivas. Ya hemos visto precisamente a grandes rasgos algunas consideraciones de nuestra materia, de cómo fue, cómo surgió y todo esto. Y vamos a ver ahorita algunas generalidades y cualquier circunstancia me lo hacen saber. Ok, muy bien. Vamos entonces con la segunda clase del día de hoy. Es un honor estar nuevamente con todos. Gracias, Alma, por ahí. Creo que estás un poco abrigada, se ve así que es un frío impresionante. Esto es lo que habíamos hablado, jóvenes ilustres, del concepto de un poco del relativismo. En efecto, la propia educación se convierte en un concepto relativista porque cada uno de los sujetos percibe un mundo distinto. Y hoy vamos a ver precisamente algunas concepciones generales. Muy bien, vamos a ver aquí prácticamente el concepto de la segunda sesión. Bien, ok, sale pues. Vamos a ver ya en esta segunda sesión a la profesora María García Alonso. Ella tiene un texto que un servidor lo ha estado revisando. El texto se llama Las abejas perdidas. ¿Por qué razón traigo esta concepción a este tiempo de la materia de estrategias de autonomía para el aprendizaje? Porque precisamente vamos a analizar algunas concepciones por ahí de los niños salvajes, como les he comentado. Por lo tanto, vamos a revisar. Aquí dice Marlene que no puede entrar. No sé qué estará pasando. Que yo creo que por ahí hay algunos. Muy bien, por ahí está ya Suri Hernández, creo que conectó su cámara. Muy bien, sale pues. Entonces, aquí probando esta plataforma, espero que puedan entrar todos. Si no, yo creo que hay una limitación de la plataforma, pero bueno, voy a proseguir. Bien, aquí la profesora María García, recuerden que dentro de las estrategias, hoy vamos a ver algunas estrategias que serán de utilidad para su mundo profesional. Se había comentado precisamente de que algunas concepciones de el aprendizaje, ser autónomos en el aprendizaje, no era nada fácil y sobre todo había cierta construcción de las ideas. Por lo tanto, y dentro de esas deducciones nos podemos dar cuenta que se va ahondando un poco más en lo que se refiere al concepto de las ideas, de la perspectiva. Pues muy bien, vamos a ver rápidamente algunas concepciones de los niños salvajes, cuáles son los límites de las ideas, que ya lo retomamos en la primera sesión, pero ya estamos ya al final de esta segunda sesión que sin duda yo creo que va a dar mucha riqueza intelectual. Muy bien, prosigo. Primero, ya les había platicado, simplemente es como un poco de reminiscencia general del joven Víctor. Recuerden que ya a partir del siglo, alguien de ahí inclusive haciendo un poco de memoria, había citado a Rousseau, donde había comentado Rousseau que lo importante era la naturaleza, que el sujeto se pudiera educarse conforme a lo que ya sabía, conforme a la naturaleza. Tenemos el contrato social, tenemos el Emilio. Estas dos precisamente argumentaciones de que el sujeto puede crecer solo. Y eso era una de las preguntas que hemos venido arrastrando y generando a lo largo de nuestra materia. El concepto de ser autónomo en el aprendizaje es de manera totalmente aislada o en comunidad. Por lo tanto, el joven Víctor, les había comentado que
la narrativa es a partir del siglo XIX, a partir de Francia. Ya vemos que en los albores del siglo XVIII vemos revoluciones, la Revolución Francesa, y generó precisamente que muchas personas se tuvieran que salir, irse de la propia sociedad, irse al bosque, irse a una selva para evitar morir en estas guerras que, como ustedes pueden ver, siempre mueren los inocentes, no solamente los malvados. Por lo tanto, Víctor fue abandonado en uno de estos bosques y se desconoce precisamente la familia de él, y ocasionó que precisamente esto generara pues controversia, sin fin de cosas. Fue encontrado aproximadamente entre 11 y 12 años, que corría por ahí en el bosque, atacaba a las gallinas. Estamos hablando de 1700, prácticamente a 1800 de nuestra era. Entonces fue capturado una sola vez y se escapa, vuelve a ser capturado, se vuelve a escapar otra vez, hasta que Víctor es llevado a Francia y se le lleva al médico, a un pues, doctor en medicina llamado Jean, donde se iba a encargar de darle supuestamente la formación humana. Por lo tanto, aquí vemos, y es importante hacer mención, que Víctor tenía carencias culturales, tenía carencias de lenguaje, tenía muchas carencias en el factor de la educación. Y por lo tanto, esto nos hace reflexionar que precisamente el concepto de cuando hablamos de nuestra materia, estrategias de autonomía para el aprendizaje, no solamente nos dice cómo debemos de organizar nuestra forma de aprendizaje, sino además la forma de cómo podemos conocer. ¿Cuál es la forma del conocimiento? Esto, lo que estamos viendo ahorita con los niños salvajes, se le llama antropología social y también epistemología, porque el origen del conocimiento y la propia antropología social nos podemos dar cuenta de cómo va precisamente la idea de la persona, la idea del hombre. Por lo tanto, eso es importante no perder de vista. Víctor eh, muere a los 40 años. Lo único que pudo decir fue papá, le decía al médico, le decía inclusive a la nana que le daba ciertos cuidados maternales, mamá. Nunca pudo conocer el amor, nunca pudo conocer lo social, el vínculo, y menos aún el concepto de aprendizaje. Por lo tanto, ese era uno de los debates cuando surge la idea de la ilustración, que el sujeto podía depender de sí mismo, podía dependerse en solitario, y resulta que no es así. Vean ahora en época de pandemia cuáles son las circunstancias que estamos viviendo: aislamiento. Es decir, nos hace falta un poco más de humanizarnos. Por lo tanto, esa es la idea precisamente de este joven Víctor, que fue bautizado así en el Hospital de Sordomudos en Francia a partir de 1803. Pero es importante, no lo olviden, no es el único niño, niña encontrada en estado selvático. Ojo, la palabra salvaje se empezó a utilizar a partir del siglo XVII, XVIII. Es una palabra a veces mal planteada. ¿Quién es el salvaje? El que carece de cultura, el que carece de educación. ¿Qué es el salvaje? Y precisamente estos son uno de los grandes debates de ahora, que tanto de cualquier carrera, tanto de administración, contabilidad, de educación, etcétera, nos debe de interesar, porque precisamente uno de los grandes mitos del colonialismo del siglo XVII, XVIII es que América Latina éramos unos salvajes, aparentemente, porque no teníamos ciertas culturas. Entonces, ¿quién es aquel salvaje? Por lo tanto, Víctor era llamado así salvaje porque no tenía porque tenía la carencia cultural, no tenía el apego personal, y menos aún fue incapaz de tener autonomía en el aprendizaje. Le daban tareas en el día, en efecto, como vestirse, que eso lo hacemos nosotros de forma mecánica todos los días, pero no lo pudo hacer, y eso ocasionó precisamente una gran dificultad.
Hay mitos, vean, por ejemplo, a Zeus dentro del mito griego. Zeus fue amamantada por una cabra. Vean, por ejemplo, los fundadores de Roma, Rómulo y Remo, fueron criados por una loba, ¿no? Entonces, si ustedes le echan un vistazo a todo lo que es el mito del Antiguo Testamento en el mundo judaico, se darán cuenta que el propio Moisés en las crónicas del Éxodo es abandonado por su madre en el río Jordán. Lo envían ahí y pues por gracia de esa tradición fue pues una mujer egipcia, pues, fue adoptado el niño. Entonces, si ustedes le echan un vistazo, ha habido muchas circunstancias digno de antropología social. Muy bien, prosigo porque pues ya para ir viendo algunas tentativas. Eso fue con referente a Víctor. Vamos con la siguiente, Jenny. A partir del siglo XX, en California, fue descubierta una niña que fue encerrada por su padre y su madre en el sótano de su casa. Ella, a partir, prácticamente tuvo muchos años encerrada, incapaz de interactuar con los demás, con los niños, las niñas, que, ¿cómo fue descubierta? Pues prácticamente por una denuncia anónima a las autoridades, donde pues llegaron la policía y demás y encontraron a la niña en un estado muy terrible. Era incapaz de moverse, se había atrofiado su cuerpo. Recuerden que el cuerpo también se puede educar, se debe de educar el cuerpo también. Entonces, pues le preguntaban al padre, ¿qué pasó con ella? Y es que no, es que mi hija estaba mal. Recuerden que a partir del siglo XX, hablando en temas de psicología, la psicología dio un gran salto científico. Recuerden que antes del siglo, estamos hablando del siglo XX, siglo XIX, Carl Gustav Jung, Sigmund Freud, eh, no se consideraba la psicología como una ciencia tal cual, pero ahorita sabemos que existe padecimientos que no es físico. Por ejemplo, me duele el cuerpo, siento una herida, pero no sé qué es. Eso es el aspecto psicológico. Anteriormente, muchas personas que estaban bien emocionalmente eran mal diagnosticadas y se les enviaba a hospitales psiquiátricos. Los hospitales psiquiátricos estaban llenos de personas que estaban bien, pero aparentemente por este tipo de mal diagnóstico generó mucha incertidumbre. De hecho, personas que tenían ciertas fobias, ciertas problemas, eran bañados con agua fría. Y no lo digo yo, lo comenta Paul Michel Foucault en su libro Vigilar y Castigar. Pues muy bien, Jenny apenas pudo pronunciar palabra, apenas pudo caminar, le costaba mucho trabajo relacionarse con otros porque pensaba que el otro no existía para ella. Vean, cuando hablamos de autonomía en el aprendizaje, el otro nos educa a nosotros a través de la imitación, a través de la adaptación de conductas. Por lo tanto, este tipo de experiencias de la joven Jenny, claro, no se llamaba así, pero se le llamó así por el anonimato a su verdadero nombre. Y pregúntense, ¿cuántas personas ahorita no están encerradas, incapaz de salir? ¿Cuántas personas, niños, jóvenes, que a lo mejor están en contra de su voluntad, están ahí aisladas? Las personas, o personas también, jóvenes que dicen, ya no quiero vivir, ya no quiero estar en sociedad. Por lo tanto, no se les olvide, las estrategias parten del vínculo con los demás, en preguntar, en indagar, en estar con ellos. Eso fue el caso de esta joven Jenny en California. Muy bien, vamos con la siguiente idea. Bien, aquí tenemos el caso también muy interesante también de mucha incertidumbre, el concepto de las gemelas Amala y Kamala. En la India, recuerden que la India fue una colonia inglesa, ya está independizada. Esta revolución que hizo Gandhi a partir del siglo XX, eh, pues surgió un problema pues difícil, mucha pobreza,
Y sobre todo también existió y sigue existiendo el estigma de que tanto el autismo como problemas de lenguaje, como trastornos dentro del aprendizaje, son males impuestas por una deidad. Recuerden que la India es un país politeísta, prácticamente entra dentro de la filosofía budista, dentro del Vishnu, Brahma, Shiva, de esta filosofía religiosa del hinduismo. Estas niñas, Amal y Kamala, eh, dentro de las crónicas, fue abandonado por sus padres en el bosque porque se descubrió que tenían cierto autismo. Ellas fue encontrado por un encargado de, un, de una casa para pobres, pero curioso, Amal y Kamala, muy similar a Víctor, fue criada por una loba. De hecho, la loba cuando quisieron llevarse a las niñas se les aventó encima a los guardias. Y los guardias que hicieron mataron a esta loba. Y Amal y Kamala fueron llevados a esta civilización para poder interactuar a través del lenguaje. Caminaban de forma muy extraña, pero aún así les costó mucho trabajo, vivieron hasta los 17 años y desde ahí pues ya no pudieron seguir como viviendo, comían carne cruda, todo lo animal. Por lo tanto, aquí viene la pregunta, ¿qué nos hace humanos? Recuerden que dentro de las ideas de Fernando Sabater en su libro El valor de educar, en el primer capítulo describe él neotenia. La palabra neotenia significa nacimiento prematuro en griego. Aquí lo voy a escribir en latín. Neotenia significa nacimiento prematuro. ¿Qué significa esto? Que, a ver, aquí me dice Jennifer, no me dije que entrar a su clase, me dijo, bueno, híjole. Bien, la neotenia precisamente es eso, el nacimiento prematuro. Como nacemos demasiado pronto, necesitamos el cuidado de mamá y papá. Necesitamos el cuidado. Si Sabater hace la comparación como en su momento lo hizo el propio Vygotsky, Lev Vygotsky, este psicólogo ruso, en su libro Pensamiento y Lenguaje, hace una comparación entre la inteligencia de un niño y la inteligencia de un primate, ¿no? Decía el propio Vygotsky que la inteligencia de un primate se mantiene estático, incapaz de utilizar estrategias de aprendizaje, fíjense. Y un niño empezaba a utilizar inclusive ciertas estrategias para llevar a cabo este aprendizaje. Por lo tanto, el caso de Amal y Kamala nos da a reflexionar muchas cosas sobre cuál es la condición de la persona. Y no es el único. Recuerden que en el siglo XX en Portugal también fue descubierta una niña que creía que era una gallina. De hecho, se comportaba como gallina. Su mamá, para ir a trabajar, la encerraba en una pequeña jaula junto con las gallinas y se iba a trabajar y la dejaba horas ahí con las gallinas. Entonces, ¿qué hizo la niña? Empezó a imitar la conducta. No es que ella fuera animal, sino imitó esa conducta. Por lo tanto, parte de la imitación surge a través del aprendizaje. Ese es el caso a manera general de estos eh, niños en estado también difícil, de dificultad, de esta connotación de los niños salvajes. ¿Tienen alguna pregunta, jóvenes ilustres? ¿Tienen algún? No, ahí dice María de los Ángeles, Estefaní. Alma, ¿tienes alguna duda? Fíjate que no te escucho, Alma, no los escucho. ¿Por qué será, jóvenes? ¿Qué pasará? Les pido por favor paciencia, jóvenes ilustres, porque es un dispositivo nuevo. Pueden ver, el Zoom ya no lo utilicé. Tengo que utilizar Meet. Mi esposa me ha dicho, no seas necio, utiliza Meet. Lo voy a utilizar, jóvenes, les prometo que sí. Pero esa es una plataforma pues nueva y hasta ahora pues ha funcionado. He intentado aprender el micrófono, pero no se puede. Qué raro, ¿no, María? No tengo preguntas, profe. Muchas gracias, Alma. Sí, es muy raro, María, muy raro.
Igual yo creo que algunos tampoco, dos de tus compañeras me comentaron que no pudieron entrar. Ah, pues ahí acaba de entrar Jennifer. Mi micro está activado, Alma. Sí, es muy raro esto. Muy raro. Bien, aquí Jennifer García acaba de entrar. Bien, sale pues. Gracias jóvenes, vamos a dar seguimiento. Eso precisamente fue esta historia de estos niños en estado no social, pero aquí es importante porque se ha argumentado que el sujeto puede vivir solo, que el sujeto puede estar solo, pero eso es muy distinto cuando alguien ya está civilizado y necesita o por su propia voluntad quiere ir a un desierto a vivir solo, como es el caso, por ejemplo, en Grecia del monte Athos, donde están muchos monjes religiosos que por cuenta propia se van, pero ya están civilizados, pero un niño, un joven, necesita de ese vínculo sin duda alguna. Muy bien, prosigo jóvenes, porque el tiempo es crucial en estas tentativas. Muy bien. Aquí vamos a ver, en primer lugar, una de las primeras, unas connotaciones generales sobre la propia inteligencia. Recuerden que dentro de nuestra materia, el concepto de inteligencia era como lo sustancial y lo más relevante. Por lo tanto, vamos a ver aquí a estas autoras sobre el concepto de las inteligencias múltiples, sobre algunos conceptos, la profesora Ibarrola, sobre el concepto de qué es ser inteligente, qué necesita o qué requiere una persona para ser inteligente. Por lo tanto, vamos a ver de qué va algunas ideas y cómo se va la tentativa. Muy bien, aquí de entrada nos dicen y se expresa en este libro las inteligencias múltiples que lo toman del profesor, el psicólogo de Harvard, Howard Gardner, o hoy vamos a ver también al médico Howard Barro con la educación basada en problema, que va a ser una de las estrategias que ustedes pueden utilizar. Bien, todos los alumnos son distintos, sin duda, tanto físicamente como cognitivamente, hablando como si fuera Albert Bandura, el concepto precisamente de que dentro de esta gran diferencia aparece precisamente el concepto de que la diferencia marca la pauta del aprendizaje, pero sin duda existió desde toda la época clásica. Se decía antes del siglo XIX, inclusive el siglo XX, que la inteligencia era una sola y existía sin fin de vínculos. Ahora sabemos que no, la inteligencia no es una sola, son muchas inteligencias. Por lo tanto, es importante, jóvenes, que dentro de su carrera profesional deben de ir definiendo qué tipo de inteligencias tienen y cómo lo pueden llevar a cabo. Por lo tanto, no se les olvide, todos los alumnos son distintos. Todos los alumnos tienen formas de aprendizaje. Muy bien, prosigo. Aquí, bien, aquí aparece, es que aquí me lo marca, a ver, déjeme ver. Es que aquí me lo marca, como bueno. Aquí es una frase, es que no sé por qué me lo marcó todo, pero aquí es una frase del propio Albert Einstein, donde dice que todo el mundo es un genio, sin duda. Y dice, pero si juzgas a un pez por su habilidad de trepar un árbol, pasará el resto de su vida creyendo que es un idiota, sin duda, ¿no? Esta frase, perdón por leer, jóvenes, pero estaba subrayado, espero que lo hayan visto adecuadamente. Esto es precisamente lo que dice el propio Albert Einstein, que precisamente es importante. Si alguien les dice, tú eres inteligente, la respuesta, ¿qué sería, jóvenes? ¿Alguien aquí que me quiere escribir? ¿Cuál sería la respuesta? Por ejemplo, si te digo, María de los Ángeles, tú eres inteligente, o si le pregunto a Alexander, Rossi, ¿eres inteligente? ¿Cuál sería la respuesta de todos, de ustedes, jóvenes? Lo pueden escribir. Creo que sería que no.
María de los Ángeles, ¿no eres inteligente? Sí, todos somos inteligentes, sin duda, Alma. Así es, sin duda. Claro que sería, creíamos que lo somos, creíamos que lo son. Pues precisamente eso es, jóvenes. El argumento de ahora dentro de las inteligencias múltiples es que todos somos inteligentes. Hay que creerlo en primera instancia. Pero fíjense, aquí, por ejemplo, aquí habla, ¿qué es una persona inteligente? Habla precisamente la capacidad de adaptación. Sin duda lo tienen, hemos sobrevivido. Sí, contestaríamos que sí porque tenemos que creerlo. Sin duda alguna, Estefanía. Stephanie, Rosy dice sí, ya que cada individuo posee diferentes capacidades, las cuales nos hacen capaces e inteligentes, sin duda. Vean lo que hemos visto ya de los niños abandonados, ahora la parte de la civilización, la parte del entendimiento, la parte precisamente de la reflexión. De todo esto, sin duda, tienes toda la razón. Muy bien, sale pues, prosigo. Aquí precisamente dicen, ¿qué es una persona inteligente? Habla de algunos aspectos, habla precisamente de adaptación, habla de creatividad, habla de decisiones, habla de convivir, habla precisamente de la seguridad en uno mismo y sobre todo aprender a resolver problemas de la vida. Eso nos hace inteligentes sin duda. Ese tipo, ya que hay que quitarse precisamente esos paradigmas en decir, es que profesor, yo no sé resolver problemas matemáticos, no soy un gran físico, químico. Eso no te hace necesariamente inteligente. Ha habido muchos grandes ilustres que tienen una inteligencia brutal, hasta de 300, pero eran incapaces de relacionarse con los demás. Entonces, cuestionaríamos realmente, no creo que seas inteligente, ¿no? Entonces, eso es importante que no lo pierdan de vista, ilustres estudiantes del día de hoy. Muy bien, prosigo, voy con la siguiente. Ok, muy bien. Aquí viene una etimología latina, como siempre, saben que me gusta retomar etimologías y se aborda el concepto de la entelequia, ¿no? Recuerden que el latín se pronuncia entelequia, y precisamente habla de esas capacidades. Recuerden, por la vida vamos discriminando ideas. No todas las ideas que recibimos nos puede ser de utilidad para el aprendizaje. Por lo tanto, es importante no perder de vista que precisamente esta parte de la concepción de lo que somos y de lo que podemos hacer nos ayuda precisamente para entender de qué va el ambiente y el aspecto de el concepto. A ver, Stephanie, profesor, dice Karina Concha que ella hoy no pudo asistir porque anda en el trabajo. No te preocupes. Gracias, Stephanie. Gracias por Karina. No se preocupen. Esta, esta charla lo voy a subir a YouTube, a mi canal, y se los voy a enviar. Ojalá que sirva un poco, ¿no? Para darle como cierto énfasis. Gracias, Stephanie. Bien, por lo tanto, ese es el concepto de la inteligencia, no lo olviden. Pensamiento lógico, el concepto de la veritas, de la verdad, el concepto de aletheia, que también tiene que ver con el concepto de la verdad. ¿Qué quiere decir esto? Que una persona inteligente no solamente se basa en un aspecto nada más de la vida, sino en diferentes concepciones. A eso nos referimos con inteligencia. Por lo tanto, todos de aquí, los que están aquí presentes y todos sus compañeros que no pudieron estar, son inteligentes, sin duda alguna. Muy bien, prosigo. Bien, sale pues aquí, aquí precisamente el propio Howard Gardner, recuerden que les envié, me parece, el libro de las inteligencias múltiples, donde hablaba sobre algunos paradigmas de la propia sociedad anterior, ¿no? Esta idea de decir que la inteligencia no cambia, y eso no es propiamente el siglo pasado, sino ya, por ejemplo, con los estoicos, con Zenón de Citium, que fundó el estoicismo en la época helenística, siglo III, decía que el hombre dejaba de aprender
cuando ya tenía 16 años, imagínense, ¿no? Tuviéramos perdido, porque la mayoría precisamente del estudio que hemos hecho lo hacemos en la vida adulta. ¿Cuántos de nosotros jóvenes no hemos retomado el estudio ya en la madurez, ya en la parte andragógica? Si eso fuera verdad, pues tuviéramos perdidos. Por lo tanto, ¿qué hace Howard, el profesor Howard Gardner? Nos viene a quitar el velo de esta ignorancia que tenemos en creer precisamente que solamente existe un proceso nada más de tiempo en la época educativa. Sin duda, si ustedes recuerdan ese cuadro de Goya, pueden buscarlo en Google, que se llama Aún aprendo, van a ver precisamente a un anciano que va caminando ya más allá de sus muchos lunas, muchas noches, donde precisamente se da cuenta que todavía sigue aprendiendo. Por lo tanto, hay que quitar ese paradigma, jóvenes, del concepto de decir, bueno, pero ¿qué pasa con todo esto? ¿A qué se refiere? ¿A qué se refiere el profesor? ¿No? Sin duda es un tema, eh, pues, reflexivo y demás. Muy bien, prosigo, jóvenes. Vamos a todo vapor. Bien, vamos entonces a ver ya las estrategias, puntos concretos, acciones concretas que ustedes pueden utilizar en su vida profesional, en todo lo que lleven. Recuerden esto, los reportes, las tareas que entregan ahora con un servidor que van a entregar su proyecto final, es un reporte de más, porque en la vida se trata de eso, de siempre dar reporte. Por ejemplo, un docente, nosotros tenemos que enviar reporte de sus calificaciones, algunas observaciones extras, si algún alumno se puso muy rebelde, X cosas, tenemos que enviar el reporte. Por lo tanto, ese tipo de estrategia nos va a ayudar para clarificar y cómo lo vamos a decir, de qué forma lo vamos a expresar y sobre todo poder uno seguir aprendiendo en solitario, pero con los demás. No se les olvide esto, aprendemos con todos, pero solos. Eso es importante no perder de vista. Muy bien, vamos a ver las estrategias. En primera instancia, eh, vamos a ver el siguiente concepto de, bien, aquí precisamente vamos a ver a dos autoras donde ella retoma la primera estrategia que se llama el aprendizaje basado en problemas. Este tipo de estrategia surgió en 1960 en Canadá. Usted dirá, bueno, profesor, pero de ahí es Albert Bandura, el concepto del cognoscitivismo social. En efecto, a partir del siglo XX. Surge en Canadá y curiosamente surgió en la medicina, en los hospitales. ¿Qué pasó? Ahí les va la historia. Llegan los jóvenes a sus estadías prácticas profesionales. Bueno, antes también de la profesión, como estudiantes llegaban y pues iban a tratar de ayudar en lo que tenía necesidad el hospital, y los médicos le iban dando ciertas tareas a los alumnos y los alumnos pues iban resolviendo a lo que ellos iban, pues como ellos traían la estructura pedagógica. Pero hubo por ahí un médico llamado Howard Barro, que se dio cuenta que los alumnos, toda la teoría que habían llevado a cabo, pues no tenía mucha congruencia con lo que pasaba en ese hospital. ¿Qué hizo entonces? Cada vez que ellos entraban ya a la sala, por ejemplo, a la sala de urgencias, a diferentes sectores del hospital, los reunía a todos los jóvenes y les hacía preguntas. Bien, tenemos el siguiente caso, llega con este padecimiento, llega con este problema, ¿qué harían? Iba preguntando a cada uno de los estudiantes de medicina cómo lo iban a poder resolver. Ustedes no sé si han visto la serie Doctor House por ahí, jóvenes. Yo creo que lo han visto, ¿no? Doctor House por ahí, la serie. Pues precisamente esa serie, si le echan un vistazo, anda, dice Alma que sí, utiliza ese método, el aprendizaje basado en problemas. Es decir, el propio médico generaba un problema con base a su experiencia y lo llevaba a cabo a través de hacer preguntas, a través de resolver, a través de ir diciendo, bueno, ¿cuál es la vía necesaria para resolver esto? Vean, a veces la mayoría de nosotros nos quedamos
metidos en problemas que a veces no tienen tanta relevancia en nuestra vida académica. Muy bien, surge en 1960 esta estrategia que todavía sigue vigente en nuestro tiempo. Bien, aquí precisamente, ¿qué es? ¿Qué es el aprendizaje basado en problemas? Sin duda, habla de un sistema didáctico. Recuerden que lo que se pretende a veces en la mayoría del aspecto educativo es que la propia educación dé respuestas. Aquí todo lo contrario, aquí se da dudas, ¿no? Imagínate nada más. eh, a ver, Alma dice, por cierto, que es muy criticado por su forma de presentar los problemas y darle una solución, los hace pensar. En efecto, tienes toda la razón, Alma. Yo creo que esta serie, ¿no? Se volvió muy famosa, tienes toda la razón. Doctor House era odiado, pero a la vez querido por el público, ¿no? Pero curioso, Doctor House siempre llevaba este tipo de método, problemas, problemas, problemas. Y uno decía, pero imagínense nada más, Alma y los demás, que llega el joven a su casa y le dice la mamá, oye hijo, sí aprendiste el día de hoy, no aprendí nada mamá, pero traigo más dudas, ¿cómo es posible? ¿Cómo es posible que traiga más dudas, traiga más problemas? Se supone que en la escuela te ayudan a resolver, no, me han ayudado para que yo por mí mismo aprenda a resolver los problemas educativos. Oh, ¿cómo crees? Sí. ¿Qué tipo de metodología utiliza? Primera instancia, ver dónde está la dificultad, dónde se puede llevar a cabo. Vean sus materias, vean dónde están ustedes, en qué tipo de actividades. Por ahí una de sus compañeras decía que se cuestionaba precisamente realmente si iba a aprender, ¿no? Por ejemplo, el tema de la contabilidad, el tema de la administración. Es importante ver cuál es su materia, cuáles son los objetivos, ¿qué es la actividad que van a resolver? Siguiente punto, buscar las vías, es decir, buscar la información para poder resolverlo. Primero está el inicio, número uno, que es identificar de dónde surgió. Ah, es que es de la materia de contabilidad y resulta que tengo que resolver estas ecuaciones matemáticas. Bien, ya lo estás identificando. Segundo punto, objetivo, ¿qué quieres lograr con esto? Ah, es que me va a ayudar para mi carrera futuro, perfecto. O dentro de la administración, perfecto. Tercer paso, buscar información viable que tengan que ver con esto. No se queden con la información del docente. No se queden solamente con lo que el docente les diga. Tienen que emprender por sí mismos, buscar información para dar solución a esa dificultad. Ese es el tercer paso, buscar información. Cuarto paso, delegar. Dentro del aprendizaje basado en el problema, hay que delegar. ¿Qué significa esto? No siempre vamos a estar estudiando, no siempre vamos a estar con el cuaderno en la mano. Hay momentos y se recomienda que salgan a caminar, que hagan otra cosa, que empiecen a barrer o al trabajo, hagan la comida, etcétera. ¿Por qué razón? Se oxigena el cerebro, piensan mejor y se clarifican las ideas. Quinto paso, una conclusión. Es importante que concluyan en cada momento sus tareas, porque si dejan inconclusas algunas actividades, puede generar ciertas confusiones. A mí me ha pasado, yo inclusive hago anotaciones en el cuaderno y luego me digo, ¿qué escribí aquí? No sé qué escribí, por Dios. Ya no sé qué escribí, ¿no? Entonces, eso es importante, no perder de vista en el momento, dar conclusiones. ¿Por qué? Porque hay muchos distractores ahora, muchísimos. Si uno está trabajando en la computadora, voy a poner un poco YouTube, voy a poner un poco de música y te distraes. El aprendizaje basado en problemas requiere un poco de silencio, no se les olvide un poco de silencio y también un poco de orden. Sin duda, eso puede ayudar para que ustedes lo puedan llevar a cabo. Muy bien. Y aquí precisamente a grandes rasgos también, aquí está el médico Howard Barro, que él describe precisamente su método que utilizó con los jóvenes de medicina. Fíjense, uno qué hubiera pensado, digo, bueno, profesor, ¿para qué tener más problemas? Ya con mi vida tengo un problema, pero sin duda, si ustedes saben resolver, eso les va a ayudar muchísimo. No se angustien tanto, no entren en tantas angustias. Vayan ustedes generando precisamente
ciertas generalidades de lo que puede ser precisamente el aspecto de el aprendizaje basado en problemas. ¿Puede ser una estrategia de vital importancia? Sin duda alguna. Muy bien, eso es precisamente el aprendizaje basado en problemas. No se les olvide dar siempre conclusiones, concluyan algo, no lo dejen así porque puede generar dificultad. Recuerden, el problema es el mismo, lo que cambia son el vínculo. Siempre los problemas serán los mismos. Bien, jóvenes, ¿hay alguna pregunta aquí con una de las primeras estrategias, el aprendizaje basado en problemas? ¿Tienen algún comentario, jóvenes? No, no tiene ningún comentario. No, profe, todo claro, muy bien, gracias. Ok, creo que por ahí Alma creo que está escribiendo algo, se ve que está escribiendo algo. Oh, muchas gracias, Alma, muchas gracias. Bien, vamos con, bueno, aquí aparecen los 7 pasos. No, profesor, muchas gracias, María de los Ángeles. Aquí aparecen los 7 pasos de cómo llevar a cabo esta estrategia, como les he comentado. Es importante identificarla, no se les olvide. A veces no sabemos de dónde viene un problema. Eso es importante, identificarlo, es lo que nos da esta estrategia. Ahorita vamos a ver otras estrategias. Identificar de qué forma. Y usted dirá, bueno, pero ¿de qué me habla? ¿Qué me está hablando? A veces no sabemos y estamos sufriendo por algo que no sabemos, pero es importante saber al menos qué es lo que no queremos, ¿no? Miren, jóvenes, vamos ahorita, voy a terminar ahorita las diapositivas y les voy a enviar, me voy a arriesgar porque puede fallar mi máquina, mi máquina. Les voy a enviar una liga en Zoom para ver si se conectan los demás. Voy a hacer una prueba porque si son los únicos, me tranquiliza, pero si se conectan todos, significa que la plataforma tenía un límite de usuarios. Y ya por Zoom me voy a despedir ya de todos y les voy a desear pues feliz. Sí tiene un límite, dice, muchas gracias. Sí, es posible que tenga un límite. A mí no me dejaba entrar. Sí, tienes toda la razón. Sí, muchas gracias, Hadassah, muchas gracias, sí, tienes toda la razón. Pues muy bien, vamos a terminar con esto y ahorita ya les envío una liga de Zoom y damos el cierre ya por esta noche. Bien, ok. Bien, aquí precisamente vamos a quedar aquí con Julio Pimienta. ¿Qué les parece si tomemos un pequeño recesito, 2 minutos, ilustres estudiantes? Voy a abrir Zoom, voy a arriesgarme a abrir Zoom, el software me está fallando y les voy a enviar la liga, ¿qué les parece? Y vamos a ver si nos conectamos los demás. ¿Qué les parece? Y seguimos ya con la segunda parte de Julio Pimienta y las estrategias. ¿Qué les parece? Muy bien, excelente. Excelente, jóvenes. Ok, profesor, sin problema. Muy bien, les envío la liga y ahorita nos vemos. Esto lo voy a subir a YouTube sin falta, ¿eh? Lo voy a subir a YouTube. Ahorita nos vemos, jóvenes.